Hablemos de tálamo. Bueno, no hablemos de tálamo, hablemos de diencéfalo. Diencéfalo se encuentra entre lo que es el tronco encefálico, el mesencéfalo propiamente dicho, y los hemisferios cerebrales. O sea, ok, es una vía de asociación, ¿ya?, de comunicación entre las diferentes fibras, ¿no es cierto?, que ya hemos visto anteriormente, tantos espinales, tantos cerebelosos, tantos corticales, o sea, etcétera, etcétera, que pasan por el tálamo y empiezan como que a asociarse con diferentes fibras, ¿ok? Es lo que vemos. Por ejemplo, en el cerebelo lo que hemos visto, por ejemplo, el neocerebelo que pasa por sale del núcleo dentado, sale a los núcleos pontinos, sale a lo que es el tálamo, ¿no es cierto? Exactamente a su núcleo, que lo vamos a ver posteriormente, y después se va hacia la zona cortical. Y después vuelve a regresar, vuelve a entrar al tálamo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son fibras así de comunicación. Entonces tenemos que conocer lo que es el diencéfalo. El diencéfalo, a su vez, se divide en porciones. ¿Cuáles son las porciones del diencéfalo? Uno de los más grandes es el tálamo, ¿no es cierto? El tálamo. De ahí tenemos el hipotálamo, dividido por el surco hipotalámico. ¿Qué lo vamos a reconocer? Lo vamos a reconocer también. Y debajo del hipotálamo, ¿qué cosa tenemos? El subtálamo, ¿no? Es más inferior y lateral, ¿no? Inferior y lateral. En esta estructura, por ejemplo, podríamos estar viendo que estas estructuras de acá son más pontinas, ¿no? Más pontinas. Más por acá tenemos más o menos lo que es ¿cómo se llama? El hipotálamo, ¿ya? Estas estructuras de acá sabemos que el tálamo son sustancias grises, ¿ok? Grises así, ovoideas, ¿no? Que están divididas por las líneas medulares, ¿ok? Entonces acá tenemos más o menos lo que es el tálamo, ¿no? El subtálamo, que es un poquito más lateral, y en comunicación con estas, acá tendríamos más o menos, viendo ya la configuración interna del cerebro, lo que son los ganglios basales, ¿no? O los núcleos basales, ¿no? Que eso no lo vamos a ver, pero tiene comunicación con el tálamo, tiene correlación con el tálamo, ¿ok? Aparte de eso tenemos dos estructuras más, una que está en relación con lo que es la glándula pineal, ¿no es cierto? Que es el epitálamo, ¿no es cierto? La glándula pineal, que es posterior, ¿ok? Y otra que está en relación con el pulvinar y los cuerpos geniculados, ¿no es cierto? Que es, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? No. Metatálamo. Exacto. El metatálamo es parte de los cuerpos geniculados, ¿no es cierto? Laterales y mediales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, exacto. ¿Se acuerdan, no es cierto? Entonces ya otra vez vamos a repasar. Tendríamos el tálamo, el hipotálamo hacia abajo, el subtálamo que está abajo y lateral, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que es el epitálamo con la glándula pineal y tenemos el metatálamo con los cuerpos geniculados, ¿cierto? Muy bien. Ok, muy bien. Listo. Entonces, vamos a reconocer acá estructuras. La primera de ellas, vamos a reconocer que acá tenemos los hemisferios cerebrales y comunicación con los hemisferios cerebrales está el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, ¿no es cierto? El cuerpo calloso, que es una sustancia blanca que une los hemisferios cerebrales, ¿ok? Toda esta porción de acá es el diencéfalo. Toda esta porción de acá es el diencéfalo. Muy bien, esta ya es el telencéfalo, ¿sí? Debajo del cuerpo calloso, justamente, está el tálamo, pero vamos a tratar de conocerlo en esta estructura. Miren. Esta estructura ovoidea que ven acá, ese es el tálamo. Ese es el tálamo. Ya superior a este, tenemos los ventrículos laterales. ¿Ya? Entre los tálamos tenemos el ventrículo o el tercer ventrículo, ¿no es cierto? Y esta es la comunicación, ¿no es cierto? Que es el interventricular, ¿no? O el agujero de Monro, ¿no es cierto? Que se comunica con cada tálamo, con cada ventrículo, ¿no es cierto? Con cada ventrículo lateral, ¿ok? Estas estructuras que ven ahí de negrito son los plexos corrideos. Exacto, son los plexos corrideos. ¿Ya? Entonces, acá podemos visualizar que más medialmente el tálamo se divide. ¿Tiene una estructura, un plumoncito, un lapicero o algo? ¿No? Lapicero hoja. Lapicero y hoja. El tálamo. Ok.
Miren, el tálamo, vamos a ver que son estructuras ovoideas, ¿ok? ¿Ya? Que están más gruesas o anchas posteriormente, ¿no es cierto? ¿Ya? Están más gruesas o anchas posteriormente, ¿ya? Y se va de lateral a medial, ¿no es cierto? Y con la línea media forma un ángulo de 30 grados, ¿ok? Entonces, este es el polo anterior, ¿sí? Este es el polo posterior, ¿ya? El polo posterior también denominado pulvinar, el polo anterior también denominado tubérculo anterior, que es una eminencia superior, que corresponde al núcleo anterior. Ustedes saben que el tálamo se divide a través de laminillas medulares, ¿no es cierto? Una laminilla medular. Hay una laminilla medular interna, ¿no es cierto? Y una laminilla medular externa, que divide a la formación reticular talámica con lo que es el tálamo propiamente dicho. ¿Ok? Hablando de la laminilla medular interna, esta laminilla medular interna en la parte anterior, ¿ya? Se divide en una laminilla medular interna medial y una laminilla medular interna lateral. Este sería el medial y este sería el lateral. Que divide en tres porciones al tálamo. Una porción anterior, ¿no? Una porción anterior, una porción lateral y una porción medial. ¿Ok? La porción anterior tiene su propio núcleo, hablando de configuración interna, que es el núcleo anterior. Y ese núcleo anterior es muy importante porque tiene comunicaciones ¿con quién? A través de un fascículo, que es el fascículo tálamo. Ajá. Mamá. ¿Mamá qué? Algo como mamá no sé. El fascículo mamilo Mamilo talámico. Era algo como mamá. El mamilo talámico, ¿no es cierto? Que viene de los cuerpos mamilares, ya que lo vamos a ver, lo vamos a reconocer ahorita, vamos a reconocer que viene de los cuerpos mamilares e ingresa al núcleo anterior y desde el núcleo anterior se va a la formación. No, a la formación reticular, no, perdón, al giro. ¿A qué giro? Hay un giro, este giro exactamente. ¿Se acuerdan? Lenticular, ¿no es cierto? Que forman lo que es el aprendizaje, la memoria, ¿no es cierto? Que es parte del sistema límbico, ¿no? Es el núcleo anterior. Sentimientos y lo que han estado bromeando, ¿no es cierto? De la triple C, ¿no es cierto? Ya, o sea, también sí, más que nada sentimientos posteriores. Pero el tema del anterior es más aprendizaje y más ¿cómo se llama? Memoria a corto plazo. Memoria a corto plazo, ¿ya? Entonces, estos forman lo que es el famoso circuito de... El circuito de... Sí, dice. ¿Se acuerdan? No sé si me permite. No. El PAPES. Circuito de PAPES. Muy bien, el circuito de PAPES, ¿no es cierto? Entonces todo eso es el circuito de PAPES. Hemos hablado del circuito de PAPES, ¿ok? Como el tracto mamilotalámico, ¿ok? Muy bien, hablemos de la porción lateral. La porción lateral se divide en dos, ¿no es cierto? Una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal se divide... La porción dorsal es inferior, ¿no es cierto? Y la porción ventral es superior. Nada que ver con sus nombres correspondientes. Se acomplejan los anatomistas y ponen nombres raros. Puede ser inferior, superior fácilmente. Entonces, tenemos el dorso. Ya. Tenemos el dorso medial, lateral, ¿no? Y también el póstero medial, póstero lateral, ¿no es cierto? Pero voy a hablarles de una división más sencilla, que es el dorso anterior, ¿ya? El dorso intermedio, ¿ya? Y el dorso posterior, ¿ya? Y el dorso posterior se divide en dorso postero medial y dorso postero lateral, ¿ok? Es más sencilla porque sigue una correlación. ¿De qué libro estoy agarrando? Ruiz, ¿ok? Dorso anterior, dorso intermedio y dorso posterior. Esta es más anterior, solamente que está abajo, ¿ya? Está en la parte de abajo y se divide. Esto es anterior, esto es intermedio y esto es dorso posterior, que se divide en dos, medial y lateral. ¿Ok? Listo. De esto vamos a hablar sobre todo del
dorso posterior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el gran sensitivo. ¿Qué quiere decir? Recibe afluencias, recibe aferentes, de todo sitio, ¿ah? Recibe aferentes, por ejemplo, espinotalámicos, ¿ya? Que vienen de la médula espinal hacia el tálamo. Recibe aferentes ¿de qué más? De dos importantes. Uno, del V5, perdón, del V5, del nervio mandibular, ¿no es cierto? Del quinto par craneal, o sea, las fibras aferentes. ¿Qué quiero decir? Las fibras sensitivas de la cara. Las fibras sensitivas de la cara llegan al núcleo dorso posterior medial específicamente, que ha sido pregunta de examen. Sí, ¿No no es cierto? saben el boliviano. Dorso posterior medial, ¿no es cierto? Entonces, las fibras aferentes llegan, esta en el rubículo. Sí, pero no saben el boliviano. Entonces, reciben esos, ¿ya? Y también recibe aferentes ¿de quién? Del lemnisco medial. Ustedes se acuerdan que el lemnisco medial está formado por el tubérculo cuneiforme y el tubérculo gracilis, ¿no es cierto? ¿Estos dónde se encontraban? En la médula oblonga, ¿no es cierto? En la parte posterior, ¿se acuerdan de la configuración externa, de la configuración interna? Llegan los fascículos, ¿no es cierto? Tanto gracilis y cuneatus de la médula espinal, ¿no es cierto? Llegan a estos y de ahí se forma como el lemnisco medial, se juntan, se van al tálamo y se van justamente al núcleo dorso posterior, ¿ok? Lemnisco medial. Y también llega fascículos del tracto solitario, ¿ya? El tracto solitario que te une, ¿no es cierto?, fascículos gustativos. ¿Se acuerdan quiénes daban los fascículos gustativos? ¿O qué nervios craneales dan los fascículos gustativos? Ajá, 2 tercios anteriores, tercio posterior. ¿Qué? Ahí. Ajá. A ver cómo va. Está dado por el facial, por el trigémino y el glosofaringio que es posterior. El glosofaringio es posterior. ¿Y cómo se divide? 2 tercios anteriores por el facial, el trigémino tercio posterior y después el glosofaringio. Esos forman el tracto solitario en la formación, en lo que es el tronco encefálico, y ese tracto solitario llega también a este núcleo, al dorso posterior, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ese núcleo, ¿sí? Los intermedios, ¿ya? También denominados laterales, según su libro de Bolivianito, los intermedios, ¿sí?, sirven de relevo para los tractos neo y paleocerebelosos. O sea, los neo y paleocerebelosos que emiten fibras talámicas llegan al núcleo intermedio, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, y el anterior sirve sobre todo para la coordinación motora o la motricidad, o sea, fibras eferentes, ¿ya? Muy bien, y tenemos acá en la parte medial, que es más sencillo, dividido en un ventro, ventro medial anterior y ventro medial posterior. Ajá, los mediales, los fascículos mediales, ¿ok? Simplemente eso, ¿ok? Y también uno posterior a que es el pulvinar propiamente dicho. El pulvinar tiene una correlación anatómica con los cuerpos geniculados, o sea, tiene centros de relevo acústicos y centros de relevos ópticos, ¿ya? Por sus aferencias con los cuerpos geniculados, tantos laterales y tanto mediales, tanto con los tubérculos cuadrigéminos, ¿no es cierto? Que hay una correlación. Los superiores son para los laterales, son visuales, ¿no es cierto? Los inferiores son para los mediales y son auditivos, ¿ok? Estos seguramente han visto en una imagen también que les ha mostrado el doctor Michael, que estas, a partir del tálamo, nacen fibras, ¿no es cierto? Que son estrías talámicas, ¿ok? Tanto estrías talámicas frontales, tanto parietales, temporales, esos tienen correlación, son fibras, o sea, salidas nerviosas que ingresan justamente a las cortezas cerebrales, tanto frontales, tanto occipitales. Por ejemplo, una de las que ingresa a los occipitales es parte del cuerpo geniculado lateral, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una de las que ingresa, o sea, ingresa al tálamo y de ahí se va hacia las fibras, hacia las estrías occipitales, ¿sí? A la corona radiada occipital. Entonces, todo eso tiene correlación, es un enmarañado de correlación, pero hay que tratar de correlacionarlo ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces hemos reconocido esa muestra. Préstense otro tipo de muestra. A ver, este otro tipo de lámina. Hay una lámina en donde se ve, hay una comunicación entre tálamo y tálamo. ¿Se acuerdan qué se llama? Es la
Comisura gris, que lo dice en su En boliviano. morenita dice Ya, comisura gris. búsquenlo. Hay una que tiene comisura gris. Ah, bueno, ya. ¿Saben qué es un